número 15 mayor Vicente González. Ah, mira un poco. Mi padre ha sido años vicepresidente, secretario, tesorero, en la época del ingeniero Carlos María Gaona y de su hermano, ¿verdad? Que fueron presidentes en la seccional durante todo ese tiempo, ¿verdad? Así que vivía ahí al lado y bueno, desde pequeño con papá participaba de todas esas actividades electorales en la época. ¿Y nunca pasó por tu mente presentarte alguna vez a alguna candidatura, ministro? No pasó porque justamente venía ya de ese ejercicio, de ese trabajo más en las seccionales, pero no pasó nunca porque, bueno, hasta ahí, digamos, llegaba nuestro trabajo y somos gente más de trabajo, de ayudar a la gente, de estar con la gente, de buscar ayuda a sus necesidades. Eso lo hice siempre y lo sigo haciendo. En el tema social, que es justamente la característica de la dirigencia de base, ¿eh? Y a la gente le molesta eso, Francisco, cuando nosotros decimos, porque esa es la característica, o que estamos con el que sufre, le entregamos su cajón, y la gente se molesta cuando se dice eso, pero esa es la realidad, ¿verdad? Hay un trabajo social muy grande, hay un trabajo social importante que se hace con la gente y que está cuando nadie está o cuando es un tiempo muy difícil, ¿verdad? Entonces, por eso el partido es un sentimiento, por eso cuesta explicar muchas veces la adhesión que tiene la gente al partido, ¿verdad? Porque el partido estuvo en momentos críticos de la vida de la gente, ¿verdad? No, indiscutiblemente hoy el partido se fortalece y prácticamente invencible. ¿Por qué? Por esa solidaridad que vos estás haciendo referencia en los momentos difíciles, buscar la forma de darle respuesta, porque lastimosamente todavía nuestro país tiene falencia en varias instituciones. Recordemos que estamos tratando de poner la casa en orden y mientras esto lleve su tiempo, indiscutiblemente la dirigencia sigue siendo el paño de lágrimas de muchos. Y también hay que decir en la parte linda, ¿verdad? Porque nosotros jugamos al fútbol y el fútbol de salón y se jugaba básicamente en los locales de la seccional. Por lo menos yo hablo en mi época de juventud, era donde era todo un referente del futsal y se jugaba intensamente, ¿verdad? Entonces había también una parte de deporte, de educación también, con Conara, por ejemplo. Entonces yo creo que se ha trabajado mucho tiempo en dar respuesta y salida a esa actividad de barrio, digamos, esa actividad barrial, esa actividad que ocurre ahí en ese famoso barrio contra barrio que nos íbamos a Sí. jugar, ¿verdad? Y eso marca la vida de todos nosotros. Ahora, ministro, y ahora que sos nada más ni nada menos que ministro de Educación, nada más ni nada menos del gobierno colorado, ¿qué pensás? ¿Vos pensabas alguna vez también ocupar ese cargo o no por todos los méritos que tenés también? Digo, pero a veces en las decisiones de un presidente no pasa por los méritos, ministro. Bueno, a mí me gusta mucho lo que preguntas, Fran, porque yo sí creo que es un lugar, el Ministerio de Educación, donde la persona tiene que tener un recorrido, no sé si mérito, pero tiene que tener un recorrido por la educación para poder ser eficaz en la conducción, ¿verdad? Y si además existe un recorrido por las otras gestiones, doblemente feliz porque va a poder entender ciertas realidades. Pero lo importante es que tenga un recorrido por la educación. En ese sentido, a mí me parece interesante, yo tuve otro tiempo propuestas también para ocupar el ministerio, pero yo creo que este es el momento, porque uno también tiene que entender su momento en la vida, cuando uno le puede retribuir al país lo que el país le dio, y eso hay un momento y hay un tiempo para hacerlo. Bueno, yo creo que creí que este era el momento que yo tenía la oportunidad de devolverle un poco al Paraguay lo que el Paraguay me dio en materia de posibilidades de crecimiento, de desarrollo en el sector privado, ¿verdad? Entonces, no es fácil porque la gestión pública tiene sus condimentos y mucho más la gestión política dentro de la función pública, pero yo creo que también llega el tiempo de las personas que están preparadas para poder optar por devolverle al Paraguay lo que el Paraguay le dio, ¿verdad? Y me parece que ese es un gesto. Cuando yo tomé la decisión dije, no quiero arrepentirme de no haberlo hecho, prefiero arrepentirme de haberlo hecho. Y creo que eso marcó un poco la distinción y la diferencia también para estar aquí trabajando hoy.
Ahora, ministro, ¿qué hay que tener, digo, para ocupar un cargo tan delicado? Porque ser ministro es lidiar con lo del grupo gremial, con los docentes, con los directores, con los alumnos, con los padres, con la necesidad y en especial contra, es decir, lidiar con los pedidos de la clase política. Sí, yo creo que lo que hay que tener es la orientación pedagógica. Hay que saber qué se quiere en materia educativa. Te pongo un ejemplo. Nosotros 7 de cada 10 no comprenden lo que lee y esa es la meta. Nosotros tenemos que movernos de ahí, nosotros tenemos que moverle al Paraguay de ahí. Nosotros tenemos que lograr bajar ese número y eso se hace pedagógicamente. Una vez que se respeta ese principio pedagógico, ¿qué quiere decir? Las personas que ocupen los lugares estratégicos tienen que ser personas que estén preparadas para lograr este cambio. Yo creo que lo demás ya es más fácil después cuando hay una luz orientadora de lo que se quiere lograr, ¿verdad? Y eso sí, pues se puede transmitir y se puede convencer y se puede lograr que las personas también entiendan. Yo creo que se trabaja más fácil. Nunca es un camino fácil ni un camino regalado, pero con esa dinámica, con esa idea, con esa impronta y con ese conocimiento, se puede llegar más fácilmente a resultados satisfactorios, ¿verdad? Ahora, ministro, y cuando hablamos departamento por departamento, donde el gobernador, el intendente, el diputado, tal vez el senador, tiene también su gente, te llaman, te piden, quiero que esta docente sea supervisora o que este director, no sé, ¿cómo lidia con esa situación? Porque sabes bien, yo sé que el presidente de la República te da manos libres para que pueda tomar la decisión más correcta y eso es lo más importante, digo, pero también influye mucho a veces las peticiones de los políticos cuando sabes también que vaya a hincharle ahí al presidente, le va a contar, le va a pedir, ya que supuestamente no le haces caso. Ahí hay dos cosas. Una es tener un proyecto y un plan departamental, Ajá. y eso no se puede desconocer la función del gobernador y la tarea que ocupan los intendentes. Y yo creo que hablando, te voy a poner un ejemplo, los intendentes hoy tienen una función muy importante en materia de infraestructura. Yo creo que hablando con ellos, explicándoles esto y dándoles su lugar y su valor, genera una dinámica que nos permite llegar después a ciertos acuerdos para buscar lo mejor para cada departamento. Yo todos los años le entrego, y el miércoles lo voy a hacer con todos los gobernadores, la posición educativa en donde está su departamento y cuáles son las estrategias que juntos vamos a liderar. Entonces, yo también le involucro la responsabilidad del resultado al gobernador. ¿Y por qué digo esto? Porque no se puede desconocer también la realidad local, porque lo que pasa en cada comunidad tiene un efecto importante, y esto me dicen mucho los intendentes. Mucho, a nosotros nos vienen a pedir, a nosotros nos vienen a golpear la puerta, nosotros somos el primer reclamo acá de tu gente, lo cual es cierto. Entonces nosotros necesitamos tener un acuerdo que respete en primer lugar lo pedagógico, porque esa es la disposición y el mandato de nuestro presidente, es mejorar la calidad educativa. Una vez que respetamos eso, decimos cuáles son las condiciones que se necesita dentro del departamento y la localidad. Te voy a poner un ejemplo. Por el sistema que teníamos, incluso la gente se postulaba y ganaba en Pilar, por decir así, en Ñembucú, alguien que estaba en Boquerón, o al revés, ganaba en Boquerón alguien que está en Ñembucú, que después de un tiempo termina trasladándose a su valle y dejando abandonado el puesto. Entonces, esa situación es una situación que tiene que ver con la generación de acuerdos y de pautas para que los locales sean los que trabajan. Ese ordenamiento nosotros hemos hecho. Entonces, hay una prioridad que es la prioridad del conocimiento. El que tiene perfil trabaja en primer lugar, y en segundo lugar el que es de la zona. Porque yo he encontrado gente, maestros que tienen que hacer todos los días 160 kilómetros para ir a trabajar. Es muy difícil que lo pueda hacer, y que lo pueda hacer con calidad y que pueda tener un rendimiento educativo de calidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar que pueda ser un profesor referente, un profesor de la zona que tenga todas las características y que pueda
también ser un agente local, ¿verdad? Entonces todo eso se hace en concordancia, en trabajo mancomunado con la fuerza de los intendentes, de los gobernadores, por supuesto, respetando el criterio pedagógico. Esa es una manera que encontramos nosotros eficaz, efectiva y que responde también a las realidades locales. Ahora, ministro, ¿cuándo asumieron? Porque hace poco nomás asumieron, son 17 meses aproximadamente de que están cada uno en su cargo, digo, algunos un poco menos posiblemente. Pero bueno, vos, ¿cómo encontraste el Ministerio de Educación de aquella vez cuando asumiste y a lo que hoy es a 17 meses? ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se avanzó y en qué se avanzó, ministro? Nosotros encontramos sobre todo una desorientación pedagógica, muchos programas desconexos, sin un rumbo en la dirección pedagógica. También encontramos un modelo de gestión que estamos modificando. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros con el mismo presupuesto de kit este año triplicamos la oferta de kit. Con el mismo presupuesto triplicaron, me decís. Y voy a decir por qué. Nosotros estamos comprando el más kit, 1.400.000 y poco mil, poquito más que otros años. Estamos aumentando los ítems de 26 a 28 ítems y estamos generando lo que se llama kit de aula, que es poner todos los kits de nuevo en el aula, es decir, marcadores, lápices, sacapuntas, todo lo que se necesita dentro del aula. En cada sala de la República del Paraguay van a tener sus kits de aula. Entonces, más en los 22 distritos, 2 remeras y una campera bus. Todo básicamente con el mismo presupuesto, ¿verdad? Atender este número, de 21 millones de ítems que teníamos el año pasado, saltamos a 24 millones de ítems. O sea, tenemos 3 millones de ítems más. Por ejemplo, ¿qué compramos? ¿Qué estamos adquiriendo? Estamos adquiriendo, por decirte, cartulina en braille, que es para los no videntes. Estamos adquiriendo cuadernos para las personas jóvenes y adultas sin rayas, para que puedan empezar allí a tener un modelo pedagógico. Es decir, la pedagogía está marcando en la dinámica de nuestras compras y somos mucho más efectivos, eficaces y eficientes que en otro momento. Yo no sé qué pasó en otro momento, ni quiero hacer juicio para atrás, solamente te puedo decir que con lo que antes se compraba 1, ahora se compra 3. Impresionante realmente, no. Y cuando hacer referencia justamente a eso, ítem 3 millones más, es impresionante cuando uno quiere hacer bien las cosas. Porque me imagino, señor ministro, que también hubo tentaciones, enviado, comisión acá, comisión allá, y tenés que controlar a tu gente que colabora contigo. Cuando la orientación es clara en el sentido de buscar la pedagogía como centro, es más fácil hacer eso que vos decís, es más fácil conversar con todos. El acuerdo siempre va en la línea y dirección de lo mejor para la pedagogía, lo mejor para el aprendizaje, lo mejor para los chicos. Es más, mejoramos la calidad de los productos ostensiblemente. Y te voy a poner un dato solamente, ya, perdón que voy a mencionar también la marca, ¿verdad? Pero esta es la primera vez que compran máquinas calculadoras científicas Casio. Casio. Las mejores del mercado, ¿verdad? O una de las mejores del mercado, para no decir la mejor, es una de las mejores. Ya no compramos una marca que no se conoce cuál es la marca. Compramos una marca que es la que cualquiera querría para su hijo. Esa es una política pública importante. Es decir, vos tenés la posibilidad de que tu hijo tenga la misma calculadora que tendría cualquiera y que vos querrías que tu hijo tenga, si le podrías comprar. Eso lo estamos haciendo, te repito, con el mismo monto de otros años. Estaba viendo en estas publicaciones con intención de desprestigiar al gobierno y por supuesto a ustedes, el diario ABC Color, también el diario Última Hora, que van prácticamente de la mano, digo, en tratar de presionar al gobierno a favor de a cambio de ciertos favores posiblemente, y que hoy el presidente de la República fue tajante que no se va a dejar extorsionar.
Digo, donde dicen de que no se va a cumplir con la entrega del kit, que letrina, no sé qué cosa. ¿Qué le decía a esas publicaciones, ministro? Mira, nosotros hasta hoy estamos en tiempo y forma, estamos dentro de los plazos y estamos trabajando intensamente para cumplir. Puede ser, como yo les dije también en la conferencia de prensa, que existen siempre imponderables que no está en nuestras manos, que pueden afectar cierto cumplimiento. Cuando ocurra, si ocurre, le vamos a hacer saber a la ciudadanía. Hoy estamos en tiempo, estamos en forma, hoy pudieron ver, pudieron observar, entraron, miraron, vieron que ya estamos trabajando, ya están los paquetes, ya se están armando los kits para el 11 empezar la distribución y estamos en tiempo. Ahora, si algo ocurre, nosotros le vamos a avisar. Y con respecto al resto que señalan de las letrinas, yo expliqué que hay una dificultad con algunas escuelas donde por motivos de justamente hacer una adecuación regional, de trabajar con la comunidad, de respetar la comunidad, sobre todo porque hay un número importante de escuelas vinculadas a los nativos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un parate para poder con ellos coordinar la mejor infraestructura. Y vamos a hacer un trabajo de inversión y de renovación total de la infraestructura de las escuelas también vinculadas a los niños. Pero eso lleva un tiempo diferente, por lo tanto tenemos un tiempo distinto para cumplir con las letrinas, pero hemos progresado de cero, eran como 500 que faltaban y estamos ya llegando a las 300, es decir, pasamos la mitad de la necesidad que había. Es más, nosotros de 6.000 y pocos locales que se necesitaba hacer un tipo de refacción, estamos ya llegando a 4.000, como dijiste, en 16 meses, ¿verdad? O sea, pasamos el 50% de la necesidad en infraestructura. Que falta, y siempre dice el presidente Santiago Peña, estamos entusiasmados, optimistas, contentos, pero no satisfechos. Entendemos que falta, entendemos que hace más de 15 años no se hace una reparación como la que estamos haciendo nosotros, de atender los 6.000 locales y de generar las grandes escuelas. El Colegio Nacional de la Capital va a ser remozado totalmente, una inversión de más del $1.000.000. El Colegio Técnico Nacional va a ser remozado totalmente con laboratorios de primer nivel, inversión de más de $2.000.000. Los centros regionales de educación totalmente remozados. Entonces, hay una inversión enorme que se está haciendo en materia de infraestructura que es sin precedente. Antes no se hizo, por algún motivo, no sé cuál, pero antes no se hizo. Hace 50 años estas escuelas no se reparan, la vamos a hacer a punto cero. Entonces, estamos trabajando y solamente el que trabaja, porque al árbol que tiene fruto nomás se le tira piedra. Entonces también a veces hay gente que quiere tener esa dinámica de encontrar lo que no hay. Y lamentamos sobre todo, yo digo una frase que le repito a la gente: si es verdad lo que decís, no hay problema. Pero que no se mienta, pero no por el ministro Luis Ramírez, no por el presidente Santiago Peña en este caso, sino por la educación paraguaya. Cuando uno miente con la educación y genera un circuito desagradable, una idea de que la escuela no tiene valor, lo que estamos haciendo es desalentando a los padres y desalentando a los jóvenes, a toda una generación de recurrir a la escuela. Y ese es un daño irreparable para un país. Entonces tengamos más respeto y tengamos más cuidado, no del ministro, de la educación paraguaya. Y que cuando vamos a hablar y decir, nos basemos en datos, nos basemos en cifras, nos basemos en la realidad de lo que ocurre, y si corresponde que tengamos que tomar medidas, lo haremos. Somos siempre abiertos y creo que esta es una de las cuestiones también importantes en materia educativa, escuchar a todos y después crear un norte, ¿verdad? Y eso lo hicimos desde el día 1. Nosotros escuchamos a todos tienen posibilidades de decirnos, darnos sus ideas, nosotros tenemos la nuestra y así vamos avanzando. Entonces, yo creo que cuando vamos a hablar de educación, y eso es una de las tareas del año 2025, también generar como un acuerdo ciudadano en torno a la educación, ¿verdad? Poner los valores, poner los puntos, ser transparente, pero también pedirle a la gente que contribuya y ayude, no criticándonos, que nos critiquen, pero que nos critiquen con la verdad, que nos critiquen con la realidad, porque si no se genera una situación negativa en torno a los pueblos. Hay mala intención en algunas publicaciones, ministro.
Y mira, te voy a dar un ejemplo. Sacan en la tapa del diario, 9 de cada 10 necesitan reparación. Y el día anterior nosotros estábamos haciendo una conferencia de prensa donde dijimos que llegamos al 50% de los locales arreglados. O sea, sí. ¿cómo puede ser eso, verdad? O sea, Sí. algo no funciona, algo, le estamos dando las cifras, le estamos dando los datos, le estamos contando por qué, le estamos diciendo, y después ponen una cifra que realmente entendemos de dónde salió. Pensamos que fue un error, que no leyeron, que se equivocaron al hacer la suma y la resta, pero evidentemente algo pasa con algún sector que tiene la intención de cualquier noticia que nosotros damos, pero con datos, esos datos se publican muchas veces de una manera que no se corresponde, porque no es cierto. Ese diario de esa misma empresa antes era proveedor del Ministerio de Educación. No sé, pero eso también forma parte de todo el espectáculo, ¿verdad? Sí, no, y por eso justamente, porque hoy no hacen de la suya y entonces comienzan a mentir, que miente, que algo queda, pues, ministro. Y sí, en algunos casos pareciera que es así. Pero siempre con nosotros decimos, cuando alguien tira una información de esa, queremos preguntarnos el por qué, ¿verdad? Porque puede ser que sea por ignorancia, puede ser que sea por desconocimiento o puede ser que sea mala fe. Todo es posible. Nosotros sí lo que hacemos es le llamamos, le preguntamos, le pedimos que nos diga de dónde sacó la información y le damos también la información correcta para que de alguna manera, si quiere publicar lo que corresponde, lo haga. Mercurio o AZ Pío es proveedor hoy de los kits escolares, ministro. Sí. No me diga. Sí, tiene una parte de impresión de materiales, de libros creo, una parte. ¿Y por qué valor aproximadamente? No sabría decirte hoy eso ahora, pero sí quiero decirte ahí algo. Sí. Realmente el volumen es tan grande de lo que imprimimos que todas las empresas del Paraguay en este momento están trabajando en eso, todas sin excepción, porque no se da abasto con la producción, ¿verdad? Entonces, hay una realidad de un mercado gigante para una situación que a veces excede las posibilidades de las empresas. A la pucha, pero doblemente todavía me sorprende más, todavía encima de ser proveedor, mienten queriendo perjudicar a tu administración. Y hay cosas que no se entienden. Por eso yo te contaba y te decía todo lo otro, porque yo digo, con la educación no se juega, vamos a hacer derechos con la educación, vamos a tratar bien a la educación, no al ministro Ramírez, repito, no soy yo, si acá está quien esté, ¿verdad? Porque no realmente estamos perjudicando a generaciones cuando decimos cosas que no se corresponden, que no están dentro de la realidad. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, tenemos que mejorar y bueno, hay cosas que no se entienden y sobre todo por qué toman la educación como una cuestión, ni siquiera te digo política, como una cuestión partidaria a veces o a veces personalísima, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que hay que salirse de ese esquema. Ministro, ¿cuántas escuelas hay en total en el país? Nosotros estamos alrededor de las 7.000 y poco escuelas locales, porque en un local funciona más de una escuela. Por ejemplo, funciona una a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche, ¿verdad? Locales tenemos 6.000 y colitas, 6.000 y colitas locales, pero 7.000 y pocas escuelas. Y de esas 7.000, ¿cómo están? Vos hacías referencia al 50% prácticamente. Sí. Están reparadas sin problema. Así mismo, 4.000 están reparadas de 6.000 mucho. y colitas de locales, porque son locales, ¿verdad? Sí. Entonces, de locales escolares que nosotros tenemos, y hay un dato interesante, de 6.800 locales, 34% de esos locales tienen menos de 50 alumnos, 500 de esos locales tienen menos de 10 alumnos. Y nosotros de 6.874 escuelas, locales, 4.000 ya los hemos reparado. Fíjate vos. Entonces, eso incluye baño, eso incluye agua, eso incluye todo lo que se necesita o se necesitó para reparar la urgencia que tenía esa escuela.
1.500 locales. Hoy ya más, casi estaríamos llegando a 1.800 locales fueron reparados por la gobernación y los municipios. Y 2.400 locales fueron reparados por el metro. Ahora, sí, no, tremendo el trabajo y el desafío que tenés, digo, y veo que tomás en serio justamente tan delicada función, digo, como te decía hace rato, vos estás ahí en medio de tantos intereses políticos y económicos, ministro. Sí, la verdad que por eso decíamos nosotros con el presidente, hoy lo volvíamos a analizar, lograr dejar también un ministerio que se pueda dedicar más a lo pedagógico. Nosotros hoy tendríamos que estar ocupándonos de todo lo que hace la pedagogía, lo que hace al programa de ingeniería, el programa de matemáticas, que ya lo tenemos listo, el programa de ciencia, todo, pero sin embargo seguimos hablando de cine, seguimos hablando de infraestructura, que no está mal, pero yo te voy a poner ejemplo. Si nosotros tenemos una super escuela, hermosa montada, y adentro no hay aprendizaje, ¿de qué nos sirve? La base, la esencia de la educación es la pedagogía, es el aprendizaje. Entonces, eso se tiene que ocupar el ministerio. Estas son actividades que son importantes, pero que vienen como un equilibrio, como un complemento a las necesidades que existen, de la caso de SIN, caso de hambre cero, que es brutal, es un proyecto extraordinario, ¿verdad? Las reparaciones y reparaciones de las escuelas, ¿verdad? Este año vamos a comenzar 316 grandes escuelas que vamos a reparar, ¿verdad? O sea, es un trabajo inédito en la educación lo que estamos haciendo. Ahora, ministro, este tema de las becas del gobierno, ¿qué es esto? Además, denuncia por fraude y postulantes piden nuevo examen, dice. No, eso en el informe y reporte que nosotros tenemos lo siguiente, un alumno al parecer, sacó una foto de su examen, ¿verdad? Sí. No podían entrar con celulares, por lo visto entregó uno y tenía otro, y sacó foto del examen y la distribuyó, pero básicamente sin ningún, ya fuera de tiempo, porque el examen de la tarde es absolutamente distinto al examen de la mañana. Entonces realmente no tiene ningún valor. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto, porque con este tipo de situaciones también lo que se busca es dos cosas. Por un lado, desprestigiar, y por otro lado, hacer que a través de ese desprestigio se baje la escala o se permita que entre gente que a lo mejor se quedó afuera por el rigor de la prueba. Es muy típico de este tipo de acciones, como para desprestigiar una prueba que ha sido muy buena y que tiene su proceso y que tiene un trabajo extraordinario. Y fíjate los números, de 12.000 que se postularon casi 18.000, 17.000 y pocos jóvenes. De becas que dábamos, 2 millones, 3 millones, pasamos a becas enfocadas en lo que el gobierno necesita, en lo que el país necesita para desarrollarse, y estamos dando hasta 10 millones, o sea, el salto es cuántico, ¿verdad? Entonces, yo creo que también ahí algo tan sensible para los jóvenes, y eso pudimos vivir el sábado, la presencia de sus padres, la esperanza, la expectativa que hay en torno a estas becas, que cambia la vida de los jóvenes. La verdad que es interesantísimo ver cómo hay una ciudadanía que sí confió, que sí confía, que sí se fue masivamente a rendir y que van a tener la oportunidad de recibir su beca, que ellos sean los mejores, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy interesante. Una vez más, se trata de generar un sistema de descrédito de una prueba que cada año es mejor. Y justamente insiste mucho el diario ABC Color, ministro. Ministro, por último, agradeciendo por tu tiempo. El tema del kit, aparentemente, como hoy decía el presidente de la República, se quiere incorporar también uniforme para los chicos. Sí. ¿Cuál sería? Desde este año estamos incluyendo para 22 distritos, los 22 distritos priorizados, porque aquí quiero recordarle de nuevo a la gente que las palabras del presidente, que empecemos siempre todas nuestras acciones por aquellos que más necesitan, los sectores más carenciados, los sectores que más necesitan, que podamos empezar por ahí. Y en ese sentido estamos trabajando en 22 distritos priorizados
con 2 remeras y un buzo. Estamos hablando de 236.014 jóvenes, niños y adultos en esas zonas priorizadas que van a recibir 2 remeras y un buzo. Estamos hablando de los departamentos de San Pedro, Cajamarca, Azapá, Itapúa, Ñembucú, Central y Alto Paraná. 22 distritos priorizados, 236.014 jóvenes y niños que van a recibir el uniforme o 2 remeras en realidad y un buzo para que puedan participar de las clases tranquilamente. Excelente, realmente. La zona justamente donde carecen y que, como decís, se necesita mucho. Hay una situación bastante paupérrima para cierta familia, ¿verdad? Es así, mira, en el estudio que hicimos, nosotros notamos 2 elementos principales. Primero, la comida, ¿verdad? Y segundo, la vestimenta. Hay jóvenes y niños que no van a la escuela porque no tienen, literalmente, no tienen ropa. Tienen la ropa rota, tienen la camisa rota o la remerita rota o el short roto y entonces les cuesta ir así. Entonces nosotros dijimos, empecemos por la remera y el buzo, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo va. Y la idea es ir creciendo todos los años, ¿verdad? Entonces, esto es un inicio muy importante que va a marcar también una tendencia de cómo ir trabajando lo que le llamamos la equidad, es decir, sostener a aquellas personas que verdaderamente necesitan y no hacer un trabajo para todos, incluido aquellos que de repente no necesitan o que tienen otra posibilidad y otra opción. Y eso nos permite darle más a los que más necesitan y eso es lo que se llama la equidad. Por último, ministro, ¿cuánto era el presupuesto cuando vos asumiste como ministro y hoy cuánto es el presupuesto? El presupuesto era 139.000 millones para los kits de cada uno de los chicos, ¿verdad? Sí. Y nosotros con todo lo que hicimos, aumentamos el número de kits, aumentamos aquí de aulas, estamos en la misma cifra, 139 millones. Pero si nosotros comparamos solo kits de alumnos que costaba 139, este año costó 130.000 millones. Es decir, hay 9.000 millones que volvimos a reinvertir en mejora. Y levantamos la calidad de los kits. O sea, compramos más calidad, invertimos menos y nos permitió generar más inversión para mejorar todavía la oferta de calidad educativa para nuestros niños. Repetimos otra vez, ministro, agradeciendo tu tiempo. ¿El kit de aula en qué consiste? Kit de aulas es una modalidad que tiene todo lo que el niño necesita, pero en el aula. Es decir, hay lápices, hay sacapunta, hay borrador, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor va a ser muy gráfico. En el kit de algunos niños llega la plasticola, por ejemplo, una plasticola chiquitita individual. En el kit de aula está la misma plasticola, pero en envases más grandes, de litro, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces en el aula van a haber envases de plasticola, ¿verdad? Y que puedan ser usados o distribuidos de repente en potecitos para que cada niño pueda usar. Ese es el kit de aula. El kit de aula es un kit grande que tiene todos los lápices de colores, los marcadores, las crayolas, las tijeritas, para todos los niños del aula. Si quiere decir que una caja de marcadores vas a tener 4 o 5 cajas de marcadores, vas a tener, si hay 40 alumnos, 40 lápices de papel, 40 bolígrafos, sacapuntas, tijeritas, borradores, o sea, todo lo que el niño necesita para la actividad escolar va a estar en el aula. Ministro, te agradezco por tu tiempo. Al contrario, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia y estamos trabajando a full para que la educación paraguaya sea la educación que todos queremos para nuestros hijos. Excelente, le escuchamos al flamante ministro de Educación, al señor Luis Fernando Ramírez. Y es cierto lo que dice, él está lidiando con las mentiras que publican el diario Con Fe en La Plata y el diario Con Fe en el Contrabando.